Hay máquinas que nacieron para romper récords y otras para romper las reglas. Estas no fueron simples motos, sino fueron experimentos con olor a gasolina y arrogancia. Máquinas que cruzaron la línea entre lo posible y lo ilegal. Son motos tan rápidas que los gobiernos las vetaron, tan violentas que las aseguradoras se negaron a cubrirlas y tan adelantadas que hasta sus propios creadores se asustaron. Vivimos en una época donde las motos te cuidan, pero hubo un tiempo en que te ponían a prueba. Un error de milímetros y el precio era tu pellejo. Hoy vas a conocer las 10 motos que el mundo quiso censurar, las bestias que fueron tan peligrosas, tan salvajes y tan perfectas que la única forma de detenerlas fue prohibirlas. Acelera, suscríbete y prepárate para escuchar rugir la historia que la ley intentó silenciar. Yamaha RZV 500. A mediados de los 80, Yamaha se atrevió a sacar una moto que ni ellos sabían cómo explicar. La RZV 500R era básicamente una moto de gran premio disfrazada de calle. Tenía el mismo ADN de la YZR 500 de Kenny Roberts, con un motor V4 de 499cc, 2 tiempos y una respuesta tan violenta que parecía reírse del miedo. Cuando subía de vueltas no sonaba como una moto. Sonaba como si un enjambre metálico se hubiera escapado del infierno. Apenas cruzabas las 6000 vueltas, la potencia explotaba de golpe. No te avisaba, no perdonaba, no daba tiempo a corregir, era ligera, impredecible y brutal. Un segundo estabas manejando y al siguiente, pues estabas flotando. Los pilotos que la probaron decían que tenía alma de bestia y reflejos de cobra. Yamaha la vendió solo en Japón porque sabían que en otros países nadie la iba a poder domar sin acabar en el hospital. Aún así, algunos locos la importaron por su cuenta, y fue cuestión de semanas antes de que los seguros la vetaran y los gobiernos empezaran a ponerle límites. No fue prohibida por defectos, fue prohibida porque no todos estaban listos para algo tan salvaje. Y por eso, hoy sigue siendo una leyenda. La última 2 tiempos de verdad, la que no necesitaba demostrar que era peligrosa, porque bastaba con escucharla arrancar para entenderlo. Kawasaki KR500. La Kawasaki KR500 fue la moto con la que una marca decidió retar al mismísimo concepto de equilibrio. Era una máquina construida en una época donde los ingenieros no tenían miedo a equivocarse, y eso la convirtió en una de las criaturas más peligrosas y fascinantes del motociclismo. Kawasaki quería ganar en el Mundial de 500cc y para eso armó un monstruo, un motor Square 4 de 2 tiempos con casi 120 caballos en una moto que apenas rozaba los 130 kilos. El problema era que la potencia llegaba como una cachetada sin aviso. No subía, explotaba. A 9000 vueltas, el motor pasaba de manso a rabioso y la moto se retorcía como si quisiera escapar de su propio chasis. Los pilotos que la montaron, entre ellos Cord Ballington, decían que era tan rápida como impredecible. En las rectas era imbatible, pero en las curvas una ruleta rusa. La suspensión se quejaba, el bastidor flexaba y el piloto solo podía rezar para que el siguiente cambio no lo lanzara por los aires. Era tan extrema que Kawasaki decidió retirarla después de solo 2 temporadas. No porque no fuera competitiva, sino porque los ingenieros sabían que habían creado algo que solo un suicida podría dominar del todo. No tenía ayudas, ni perdón, ni piedad. Solo poder bruto, directo y sin filtro. La KR500 fue prohibida en su versión de calle antes de nacer. Simplemente no tenía sentido poner una bomba de tiempo así en manos del público. Y aunque nunca ganó un campeonato mundial, dejó algo más valioso: la prueba de que la locura puede ser arte y que a veces las ideas más peligrosas son las que más vale la pena recordar. Honda CBX 1000. La Honda CBX 1000 fue el momento exacto en que los ingenieros de Honda perdieron el miedo y dijeron: ¿qué pasaría si una moto le ponemos motor de Fórmula 1? Bueno, no fue literal, y de esta moto tenía que hablar acá en el canal, porque mira, un 6 cilindros en línea, 1047cc, 6 fucking carburadores y más de 100 caballos, y un sonido tan brutal, exquisito, que los vecinos la confundían con un caza militar calentando motores. Era la moto más poderosa del planeta en su momento y también una de las más insensatas. Pesaba casi 270 kilitos, el ancho del motor sobresalía más que las rodillas del piloto y si no tenías piernas de culturista, girarla en parado era una sesión de gimnasio gratis. En la carretera, la CBX no corría, devoraba el aire.
a 10.000 revoluciones, el rugido era tan agudo que los espejos temblaban y las alarmas de los autos se disparaban sin tocar nada. Pero lo que la hizo legendaria no fue su potencia, fue su ausencia total de misericordia. No tenía control de tracción, ni chasis reforzado, ni suspensión digna de esa bestia. Y cuando el peso del motor empujaba en curva, la moto te recordaba que eras mortal. Varios países la vetaron silenciosamente por su peligroso nivel de potencia y falta de estabilidad estructural. En Inglaterra y Alemania hubo restricciones temporales de venta. En Japón se la catalogó como vehículo de uso avanzado, una forma elegante de decir solo si tienes instinto suicida. Y en Estados Unidos más de una compañía de seguros se negó a cubrirla porque era literalmente demasiado para su tiempo. Pero aquí viene lo hermoso. Aunque fue retirada del mercado por exceso de locura, su legado quedó grabado en los oídos de todos los que la escucharon. Porque cuando la CBX rugía, no sonaba a motocicleta, sonaba a revolución. A un tiempo donde los ingenieros no temían morir de éxito. Hoy, quien logra encender una no arranca un motor, sino que invoca un terremoto. Y bueno, también mucha historia en este sonido. Y aunque fue censurada por exceso de poder, la CBX 1000 sigue siendo la prueba viva de que a veces el peligro también puede tener clase. Benelli Tornado 3130. Vámonos a Italia. La Benelli Tornado 3130 fue el intento de Italia por demostrar que el arte también podía rugir a 11.000 vueltas, y lo logró, aunque el resultado fue tan hermoso como peligroso. Era una moto con cuerpo de modelo y alma de tormenta. Su diseño parecía sacado de una película de ciencia ficción. Líneas tensas, doble ventilador trasero, colores de guerra y una mirada que decía: si no sabes lo que haces, no me toques. Montaba un motor tricilíndrico de 1131 cc, capaz de generar 140 caballos con un sonido que no rugía sino que chillaba como una bestia enjaulada. Aceleraba tan fuerte que hasta el tacómetro parecía pedir perdón. Pero lo que la hizo prohibida no fue su potencia, fue su carácter bipolar. En los primeros lotes, los sistemas eléctricos fallaban como si tuvieran voluntad propia, luces que se encendían soles, sensores que deliraban y un embrague que algunos mecánicos decidieron describir como una ruleta rusa hidráulica. En curvas rápidas, la Tornado se sentía gloriosa hasta que decidía dejar de hacerlo. El calor del motor derretía componentes, los ventiladores traseros fallaban y hubo casos documentados de motos incendiadas en plena pista. Varios países europeos retiraron temporalmente su homologación hasta que Benelli solucionara los problemas, y aunque lo intentaron, el daño ya estaba hecho. La Tornado 3 ya era famosa por razones que ningún publicista quería. Era como una diva italiana, espectacular, talentosa, pero si la tratabas mal te arruinaba la noche. Aún así, quien la ha manejado lo sabe. Cuando funciona bien no hay nada igual. Su entrega de potencia es lineal, salvaje y emocional. La moto vibra como si tuviera corazón propio, pero su reputación quedó marcada. Los puristas la veneran, los cobardes la evitan y los que se atreven a tener una saben que no compraron una moto, compraron un estado de ánimo con tanque de gasolina, una mujer vamos. La Benelli Tornado 3130 no fue censurada por peligrosa, sino por ser demasiado italiana, pasional, impredecible y hermosa hasta que explota. Aprilia RS Cube. Yéndonos a algo más suave, nos vamos con la Aprilia RS Cube o Cube. Fue el intento más ambicioso y suicida de una marca por domar la tecnología, antes de que la tecnología entendiera lo que era la cordura. Era por allá el año 2002. Metamos voz de locutor. Era el año 2002, mientras las demás fábricas soñaban con ganar carreras, Aprilia soñaba con reinventar el concepto de velocidad. El resultado fue una criatura tan poderosa que al verla por primera vez en pista, los pilotos simplemente dijeron: esto no es una moto, es un misil con traumas de infancia. Su motor era un 3 cilindros en línea de 990 cc, desarrollado junto a nada más y nada menos que Cosworth, la misma compañía que construía motores de Fórmula 1. Y sí, se notaba, generaba más de 240 caballos en una época en que los demás equipos apenas rozaban los 200. Aceleraba con tanta furia que levantaba la rueda delantera a 250 kilómetros y hacía patinar la trasera incluso con neumáticos nuevos o especiales. Aprilia intentó domesticarla con la primera versión de acelerador electrónico Ride-by-Wire, pero el sistema era tan brusco que los pilotos la apodaron el interruptor del pánico. Colin Edwards, campeón mundial de Superbikes, la montó y declaró: esto no tiene curva de potencia, tiene una explosión de potencia.
Shinya Nakano la probó una vez y dijo que no pensaba repetir. Literalmente había que rogarle a los pilotos para subirse en ella, porque no es porque fuera lenta, sino porque era impredecible, salvaje y cruel. Acelerabas y la moto decidía sola cuando te iba a lanzar al suelo. En el paddock se decía en voz baja: la RS Cube o Cube no compite con las demás, compite contra su propio piloto. Y así fue. Entre 2002 y 2004, Aprilia trató de controlarla con software, sensores y rezar, pero fue inútil. Era demasiado avanzada para su época, demasiado temperamental para los humanos y demasiado peligrosa para seguir existiendo. Al final, Aprilia la retiró antes de que alguien terminara en el hospital de manera irreversible. Hoy, la RS Cube o Cube es recordada como la superbike que la ciencia no pudo controlar. Una moto tan brutal que ni la electrónica pudo domarla. Y en un mundo donde todas las motos se volvieron inteligentes, ella sigue siendo la prueba de que el exceso de poder también puede ser un pecado mortal. Honda NR750. La Honda NR750 no fue una moto, fue una declaración de ego. El intento de demostrar que la perfección técnica podía fabricarse aunque nadie la necesitara. A ver, en los 90s, Honda no quería ganar sino quería humillar. Después de arrasar en las pistas, decidió crear una superbike que pareciera enviada desde el futuro. El resultado fue tan espectacular que muchos creyeron que era un prototipo de exhibición, pero no, estaba a la venta, solo que costaba más que un apartamento en Tokio y requería un doctorado para entender su motor, o bien un chamán. El corazón de la NR750 era un V4 de 747cc, con pistones ovalados, cada uno con 8 válvulas y 2 bielas. Sí, 8 válvulas por cilindro, una moto bastante complicada. La idea era combinar la suavidad de un V8 con la compacidad de un V4. El problema es que necesitaba tanta precisión hasta que el aceite parecía sufrir estrés laboral. Era tan avanzada que ni los mecánicos de Honda sabían explicarla sin usar un diagrama y una cerveza para relajarse. El motor giraba a 15.000 vueltas, sonaba como un Fórmula 1 y producía unos 125 caballos. Modesto, sí, para tanta ingeniería, pero la experiencia era hipnótica. La entrega de potencia era tan amplia, tan limpia, tan exacta, que parecía sintética, no vibraba, no fallaba, no se ensuciaba. Y eso, pues, irónicamente, la mató. Los motociclistas querían emoción, no cirugía robótica. A pesar de su belleza, carrocería de fibra de carbono, escape doble bajo el colín y un diseño que aún hoy parece moderno, la NR750 fue un fracaso comercial. Solo se fabricaron 300 unidades y muchas quedaron guardadas como obras de arte, no porque fueran peligrosas, sino porque eran demasiado perfectas para ser humanas. Pero lo más interesante vino después. Las autoridades de varios países cuestionaron su homologación por la complejidad del motor y su mantenimiento imposible. Algunas aseguradoras simplemente se negaron a cubrirla. Era literalmente una moto que podía fundir tu billetera antes que su pistón. Hoy la NR750 es una joya de museo, un monumento al exceso, a la obsesión por lo imposible, una moto que demostró que la genialidad y la locura solo se diferencian por un par de ceros en el presupuesto. Y si alguna vez ves una, no la enciendas, mírala, respétala y recuerda que Honda no la hizo para andar, sino la hizo para presumir que podía. BMW HP4 Race. Cosa que nos lleva a la BMW HP4 Race. Fue la respuesta alemana a una pregunta que nadie hizo pero que todos querían escuchar. ¿Qué pasaría si una superbike de MotoGP se escapa del laboratorio y pudiera comprarse legalmente? Bueno, escúchame bien, esto es una obra de arte y la estoy trayendo. Yo sé que a todos nos encantan las motos noventeras, pero hay que darle mérito a esta BMW. BMW no creó una moto sino una amenaza. Solo 750 unidades salieron del horno y cada una parecía construida por relojeros que bebían cafeína y fumo. El chasis, el subchasis y las llantas eran 100% de fibra de carbono, un material tan caro que normalmente solo se usa para aviones o para presumir. Y con un peso de apenas 171 kilos, la HP4 Race no se sentía ligera, se sentía irreal. El motor, un 4 cilindros en línea de 999 centímetros cúbicos, era una versión evolucionada del que usaban en las 16000 RR del Mundial de Superbikes, pero potenciado hasta 215 caballitos. La relación peso-potencia era tan absurda que un periodista británico dijo que si pestañabas la moto te roba el alma antes de que la abras. En
En recta rompía los 300 km/h sin despeinarse, y en curva era tan precisa que parecía tener telepatía. Pero lo que la hizo prohibida fue su propio concepto. BMW dejó claro que no está homologada para la calle, ni placas, ni luces, ni concesionarios comunes. Era una moto que te decía en la cara: no deberías tenerme, pero si puedes pagarme tal vez puedas merecer probar el infierno. Incluso su mantenimiento era exclusivo. Cada HP4 Race tenía un programa de servicio personalizado con técnicos de fábrica viajando hasta el dueño para calibrarla. Literalmente una superbike con tratamiento de Fórmula 1 o de MotoGP. Sin embargo, su brutalidad era tan pura que incluso pilotos profesionales terminaron diciendo que la moto sabía más de ellos que ellos mismos. Y no en el buen sentido. Si cometías un error, la HP4 no lo perdonaba. No era una moto que te protegía, era una moto que te examinaba. Hoy la HP4 Race sigue siendo una de las máquinas más impresionantes jamás creadas, pero también una de las más peligrosas fuera del entorno perfecto. Una moto que llevó la ingeniería al extremo y al hacerlo cruzó el límite entre lo posible y lo insensato. No fue una superbike para la calle, fue un experimento con licencia de velocidad. Y lo más inquietante de todo es que cada vez que una de estas arranca, el resto de las motos modernas parecen simples ejercicios de autocontrol. Honda RC 213 VS. La Honda RC 213 VS fue el intento más descarado de una marca por venderte una moto de MotoGP con la excusa de que era legal para la calle. Pero lo que Honda realmente hizo fue soltar un depredador con corbata. Cada unidad era ensamblada a mano en Kumamoto, por el mismo equipo que preparaba las RC 213V oficiales de Marc Márquez y Dani Pedrosa. El motor, un V4 de 999 centímetros cúbicos derivado directamente del prototipo de competición, entregaba 159 caballos en su versión homologada. Pero eso era solo para que pasara la aduana. Con el kit de competición, que por cierto costaba lo mismo que una CBR nueva, liberaba 215 caballos y giraba hasta las 14.000 vueltas. Exactamente como una MotoGP. La diferencia que esta no podía matricularse, teóricamente, porque en varios países fue vetada o limitada. En Australia, la autoridad de transporte se negó a aprobarla por riesgo extremo de pérdida de control. En Reino Unido solo se permitía su uso en circuito. Y en Estados Unidos, algunos estados directamente la catalogaron como vehículo no seguro para vías públicas. Y es que era imposible domarla. Su aceleración era tan brutal que cualquier error de muñeca convertía el paisaje en una línea borrosa y el ego en cenizas. El embrague seco chillaba como un grito metálico. El cambio era tan sensible que parecía conectado al pensamiento, y los frenos Brembo podían arrancarte el alma si frenabas tarde. Un precio de más de 184.000 chuchulucos, pero el verdadero costo era mental. Manejar una RC 213 VS no era un placer sino un ritual. Tenías que calentarla con precisión quirúrgica, cuidar la temperatura, ajustar cada detalle como si estuvieras preparando un cohete. Un piloto cualquiera llegó y la describió como que es la moto que me hace sentir que soy el límite, no ella. MTT 420RR. La MTT 420RR era lo más parecido a tener un helicóptero con manillar. Creada por Marine Turbine Technologies, una empresa especializada en motores de aviación, esta moto lleva en su corazón una turbina Rolls-Royce Allison 250 CB20, el mismo tipo que impulsa helicópteros de ataque y drones militares. Sí, un motor de electrónico en una moto. Y no es metáfora, es una moto que literalmente huele a queroseno y amenaza con despegar. Genera unos 420 caballicos de potencia, suficientes para dejar en ridículo a cualquier superbike moderna, y acelera de 0 a 400 km/h en lo que tardas en respirar 2 veces. El sonido no es un rugido, es un chillido de turbina que parece rascar el aire. Cuando arranca, los curiosos no se acercan, se alejan. La MTT 420RR es tan demencial que fue prohibida para uso en vía pública en varios países. Usa un combustible Jet A1 o diésel de aviación, que no solo es carísimo, sino que también convierte cada trayecto en una experiencia digna de la Fuerza Aérea, y un escape que literalmente lanza fuego. Algunos estados de Estados Unidos exigieron permisos especiales para siquiera encenderla en un garaje. Precio bastante cara. ¿Gusto? Claro que sí, a tenerla. MV Agusta F4 Veltro Strada. La MV Agusta F4 Veltro Strada fue una superbike que no se fabricó, se forjó. Hubo solo 23 unidades en el planeta, cada una ensamblada a mano por el mismo equipo que preparaba las motos de competición del Mundial de Superbikes. Y no lo hicieron por dinero, sino lo hicieron por ego. Su nombre lo dice todo: Veltro, el sabueso mitológico de Dante, símbolo de velocidad y venganza. Y eso exactamente era, un depredador disfrazado de moto.
Montaba un motor 998 derivado de la F4 Tamburini, ajustado hasta los 185 caballos con una respuesta tan violenta que los pilotos decían que el acelerador parecía un detonador. Cada componente, desde el chasis hasta los carenados, estaba hecho de fibra de carbono y titanio, y el peso total era de 175 kilos. Para 2006 eso era como tener un misil con matrícula, y era bastante cara. Interesante, ¿no lo crees? Dicen que la evolución lo hizo todo más seguro, más eficiente, más controlado, pero en ese proceso también mató algo, el peligro que hacía latir el corazón. Estas motos no eran productos, sino unas advertencias, recordatorios de que hubo una época en la que el valor pesaba más que los sensores y la adrenalina era una religión. Cada una de ellas fue prohibida por lo mismo que las hace inolvidables, porque desafiaron al miedo, a la ingeniería y al sentido común. Hoy el mundo quiere motos que piensen por ti, pero estas, las prohibidas, te obligaban a pensar rápido, a sentir cada vibración, a mirar a la muerte por el espejo retrovisor y sonreír. Y tal vez por eso desaparecieron, porque la mayoría ya no busca sentir sino controlar. Así que la próxima vez que escuches una moto de estas rugir, no la llames peligrosa, llámala honesta, porque en cada chispa, en cada válvula y en cada rugido prohibido todavía respira lo que el progreso no pudo borrar, la sensación real de estar vivo. Comenta abajo cuál de estas bestias te atreverías a domar y recuerda, las máquinas cambian, pero el fuego que las mueve sigue siendo el mismo. Yo soy Ricardo Niño para Alto Cilindraje. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Recuerda suscribirte.